Bueno, entonces molécula, definición de cualquier molécula es aquella reunión de dos o más átomos, cualquier circunstancia en que dos o más átomos estén unidos. La forma en que se unen los átomos para formar una molécula tiene que ser una forma estable. Entonces, cuando se unen en una forma estable, o relativamente estable, tiene una relativa estabilidad, entonces le llamamos a eso molécula. En el agua, por ejemplo, la reunión tiene uniones que son estables y uniones que no lo son tanto. Pero en el conjunto las moléculas adquieren una estabilidad y eso hace que sean moléculas de agua. Ya lo vamos a ir viendo, con todas estas cosas vamos a ir conversando. Bien, entonces, moléculas. Dentro de moléculas, en los niveles de organización, nosotros habíamos puesto acá la palabra macromolécula. ¿Ven? Hay partículas subatómicas, se reúnen para formar átomos, los átomos se reúnen para formar moléculas, y la palabra macromolécula no escapa a la de las moléculas. Es decir, macromoléculas son estructuras moleculares grandes. Ahora, ¿por qué aclaramos lo de macromolécula? Porque, por un lado, vamos a mencionar la palabra macromolécula 1000 veces, y además porque el cuerpo está hecho de un montón de moléculas pequeñas. De hecho, la más importante de todas las moléculas pequeñas que constituyen nuestro cuerpo se llama agua. Pero está hecho, además de pequeñas moléculas, de una serie de moléculas que le dan la estructura al organismo humano y a los seres orgánicos, que se llaman macromoléculas. Entonces, la naturaleza biológica tiene 4 componentes básicos moleculares a los que le llamamos macromoléculas. Y ahora los presento, pero ustedes van a tenerlo escrito por todos lados. Se los presento, les digo, ¿cuáles son las macromoléculas básicas que forman los organismos? 1, las proteínas. 2, los glúcidos o hidratos de carbono. 3, las grasas o lípidos. Y 4, los ácidos nucleicos. Esos 4 tipos de moléculas, que son reuniones de átomos que tienen características particulares, esos 4 tipos de moléculas son los que van a constituirnos en términos generales. Los átomos, al reunirse en moléculas, cambian sus propiedades, a tal punto que el agua es una reunión de oxígeno e hidrógeno. ¿Está bien? Oxígeno e hidrógeno se unen para formar agua. Sin embargo, el oxígeno y el hidrógeno pueden reunirse para formar parte de otras moléculas con el nombre de oxidrilo y darle propiedades diferentes a una molécula. Es decir, la reunión entre los átomos e incluso entre átomos iguales no determina, de ninguna manera determina, que las propiedades de una sustancia sean iguales a otra, o de un compuesto, digamos, un compuesto hecho de moléculas, que un compuesto tenga cosas iguales a otro porque tenga los mismos átomos. Es decir, que los mismos átomos pueden combinarse de distinta manera y dar compuestos distintos completamente. Una muestra bien clara va a ser el carbono con el hidrógeno y el oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, de hecho, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, esos 4 átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, esos 4 átomos son los constituyentes básicos de todas las o de casi todas las macromoléculas de nuestro organismo, o de todas las macromoléculas, perdón, de nuestro organismo. No de todas las moléculas, pero sí de todas las macromoléculas. O sea, todas las macromoléculas de nuestro organismo tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en alguna proporción. Alguno puede tener menos o alguna que le falte, pero en términos generales está hecho eso en nuestro cuerpo. Sin embargo, podemos ver a simple vista que estamos compuestos por distintas estructuras, y esas distintas estructuras no son más que distintas formas de combinarse de los átomos. O sea que, de nuevo lo mismo, la reunión de átomos para formar moléculas no hace que todas las moléculas devenidas de los mismos átomos sean iguales. Porque en la medida que se van juntando los átomos, los elementos, se van juntando de distintas maneras, van formando diferentes moléculas. La molécula
no es solamente el resultado de los elementos o átomos que las componen, sino que son el resultado de cómo esos elementos se están combinando. Es decir, como que hay una especie de firma molecular. La firma molecular no está dada solamente por los elementos, sino que está dada por los elementos y cómo están combinados. Bien. Las macromoléculas básicas dijimos que son 4. Sí, son 4. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Perfecto. Perdón, las macromoléculas son 4. ¿Cuáles son las 4 moléculas que conocemos? Proteínas, glúcidos o hidratos de carbono, ácidos nucleicos y lípidos. Bien. Esas moléculas se reúnen para formar el siguiente constituyente, o el siguiente nivel de organización. ¿Cuál es el siguiente nivel de organización? El siguiente nivel de organización es la célula. Es decir, que los glúcidos, lípidos, la proteína y los ácidos nucleicos se combinan para formar, ahora sí, las células. O sea que las células están compuestas de esas moléculas, de esas macromoléculas, de esas moléculas en términos generales, sean macro, micro, como quieran. Pero las moléculas terminan constituyendo, por supuesto, esas 4 macromoléculas reunidas con otras moléculas, que son más pequeñas, terminan constituyendo lo que nosotros llamamos célula, donde aparece una molécula pequeña, que es un constituyente importante, que es el agua, como matriz de todo esto. Entonces tenemos las 4 macromoléculas básicas, más otras moléculas más pequeñas, más moléculas como el agua, que es una molécula pequeña, terminan formando el nivel siguiente, que es la célula. O sea que las células están hechas completamente de moléculas, porque están completamente hechas de átomos, porque están completamente hechas de partículas subatómicas. Las células. O sea que la célula vendría a ser el nivel siguiente. Ahora, cuando las moléculas se reúnen para formar una célula, ya no son las moléculas. Ya no son esas moléculas. Son el conjunto. ¿Está bien? Entonces, cada molécula adquiere una relevancia en virtud de adquirir una función, y la reunión de todas las relevancias y todas las funciones de todas las moléculas que forman la célula terminan constituyendo una estructura a la que llamamos célula. Las células se pueden agrupar en el nivel siguiente, diversas células. Ahora vamos a definir igual tejido en un ratito. Pero las células se pueden agrupar formando tejidos. Los diferentes tejidos del organismo se pueden reunir para formar órganos. Y los órganos se reúnen para formar aparatos y sistemas. Y estos nos forman por completo a nosotros. También es fácil de entender que lo siguiente. Un hígado solo, suelto, es un conjunto de células formando tejidos y un órgano, pero solo no vale nada. O solo es diferente que cuando está dentro nuestro y funcionando. Cuando está dentro de nuestro organismo y funcionando, el hígado forma parte de una estructura general más grande que somos nosotros. Y ustedes me ven hablando, o ustedes están mirando esto, o haciendo lo que fuera, o silbando el tango, la comparsita, lo que quieran, y cada órgano de ustedes está formando una parte de algo integrado que son ustedes mismos.